metaboliza el colesterol, cómo se transporta. También podemos destacar la importancia que tienen las grasas y los genes hormonas y la relevancia clínica que tiene en diferentes contextos. Aquí entonces entendemos que los lípidos son moléculas compuestas de ser orgánicas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Una configuración particular posee una cabeza polar, hidrofílica, y una cola polar. Estos grupos entonces no incluyen ácidos grasos, fosfolípidos, esteroides. Los lípidos tienen varias funciones, aunque básicamente se considera que la función energética es la más importante, por el almacenaje, aislamiento y protección. No debemos olvidar que también tiene una función reguladora por circunstancias necesarias, las hormonas tiroideas, las prostaglandinas y otras moléculas de señalización. De igual manera, dependiendo de qué grupo de lípidos estemos hablando, tienen una función estructural porque forman parte de las membranas celulares. Recordarán las primeras clases de bioquímica en las que se hablaba de esta particularidad de las membranas. ¿Qué tipo de ácidos grasos encontramos? Los ácidos grasos, de grasas encontramos. Entonces, en el primer grupo, los ácidos grasos, que son tanto saturados e insaturados, y dentro de estos pueden ser mono o poliinsaturados, con una configuración cis-otrans. Los triglicéridos, que son la conjunción de un grupo glicerol más tres ácidos grasos. Los fosfolípidos, que su nombre lo dice, un compuesto fosforilado y también un lípido, que son componentes principales de las membranas. Los esteroides, los cuales está la cabeza del colesterol, y también las lipoproteínas, cuya función es de transporte dentro de nuestro cuerpo. Hay algunos aspectos que nuevamente hay que destacar. La naturaleza anfipática de los lípidos es importante, poseen esta cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, lo cual le va a aportar cualidades a la propia célula. De igual manera, las grasas se saturan. Estas grasas pueden tener una configuración sin dobles enlaces, lo que quiere decir que son saturadas, y también tener un doble enlace en diferentes posiciones, lo cual lo vuelve insaturado. No se olviden que si en el examen se les presenta simplemente así, habría que conocer qué tipo de ácido graso estamos hablando. Un ácido graso de 18 carbonos, con un doble enlace en la posición 9 de configuración cis. Recordemos ese lenguaje para poder mencionarlo en el examen. Al finalizar, se supone que deberíamos entender todo este esquema, cómo la glucosa puede generar ácidos grasos que a su vez entran y se almacenan para formar los triglicéridos y que nuevamente se metoxida para formar glicerol y energía libre. Entonces, a través de muchos complejos y muchos estimulantes, como hemos visto anteriormente. El primer proceso de estos, entonces, el más básico, es la glicogénesis. Se da en el citoplasma, tanto de hepatocitos como de adipocitos, y el principal sustrato es algo que ya conocemos. Después de la glicólisis, obtenemos piruvato y tras la oxidación de este tenemos acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también conocido como ciclo de Krebs. Este acetilcoenzima A es también moneda para poder iniciar la génesis de lípidos. Es también una de las vías metabólicas, el reconocimiento topacogénico por el cual entendemos que tras la ingestión de glucosa, a la larga podemos generar lípidos. Entonces, si necesitamos como molécula inicial este acetilcoenzima A, recordemos que una vez el piruvato se oxida, ingresa a través del mitocondrio y por tanto ahí se realiza el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Lamentablemente, la génesis de los lípidos se da en el citosol. El primer paso entonces es la salida de acetilcoenzima hacia afuera del citosol para que estos procesos se pueda dar. No obstante, de los procesos metabólicos que requeriría que la acetilcoenzima A salga en forma de acetilcoenzima A son extremadamente costosos a nivel energéticamente hablando. Por lo tanto, se usa uno de los metabolitos que están embebidos en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, conocido como citrato. Existe una lanzadera de citrato por el cual se va a trasladar este citrato desde dentro hacia afuera en el citosol. Esto nos permite entonces, posteriormente, que a través de una liasa se convierta nuevamente ese acetilcoenzima.
Entonces, buscamos estos pasos convertidores para poder obtener la acetilcoenzima fuera en el citosol. Posteriormente, una vez que hemos obtenido esta acetilcoenzima tras la acción de la liasa, tenemos la acetilcoenzima carboxilasa que va a cambiar esta configuración en malonilcoenzima. Como ya hemos visto en diferentes vías, se considera un paso irreversible y limitante. En el pasito algunos colocaron la exoquinasa por ser paso irreversible no limitante. ¿Listo? Entonces, encontramos ya nuestra malonilcoenzima. ¿Cuál es el estimulante para convertir acetilcoenzima A en malonilcoenzima A? Este paso irreversible, para lo cual ya estamos guiados hacia convertir o generar grasas. La propia presencia del citrato en el citosol estimula esta conversión de acetilcoenzima A en malonilcoenzima. Si el citrato está afuera, significa que hay abundancia de citrato tras el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y por lo tanto deberían convertirse en grasas. Igualmente, otra hormona anabólica por excelencia, que conversamos en la clase pasada, como la insulina, estimula esta conversión de acetilcoenzima A a través de su carboxilasa en malonilcoenzima A. Por lo tanto, los inhibidores naturales son tanto el glucagón como la adrenalina. ¿Por qué? Porque nuevamente buscamos tener energía disponible en ese momento, ante estados de líquido. Una vez que obtenemos la malonilcoenzima A, van a sucederse un complejo de reacciones, 3 reacciones para ser específicas, de condensación, de reducción y de deshidratación a esta molécula a través del complejo ácido-grasa-sintasa. Estas 3 reacciones lo convierten en acetilcoenzima A, pero la acetilcoenzima A tiene pocos carbonos. Entonces, tras cada ciclo de este complejo ácido-grasa-sintasa, esta acetilcoenzima A va añadiendo 2 carbonos en la cadena, su configuración, y tras 7 ciclos obtenemos el palmitato, un ácido graso de 16 carbonos saturado, que posteriormente puede sufrir algunos procesos, pero que es el más generado en nuestro cuerpo. De igual manera, si tenemos acetilcoenzima A, este sustrato importante, no solamente para poder generar grasas, sino que también junto al glicerol 3-fosfato, que es un metabolito intermedio de la glicólisis, se unen para finalmente generar triglicéridos. Los ácidos grasos se activan, esta acetilcoenzima A se une secuencialmente, va a ser ácido lisofosfatídico, ácido fosfatídico y así glicerol y posteriormente un triglicérido. ¿Listo? ¿Qué fenómenos son relevantes entonces? Decíamos que tras la hipogénesis nosotros obtenemos palmitato. Y el palmitato puede continuar ganando nuevos carbonos para pasar a ser esterato, siendo otra vez otra cadena saturada. En el cuerpo humano, este esterato se puede desaturar con un único doble enlace en su posición 9, de configuración cis, generando el oleato. Igualmente, este esterato se puede seguir elongando para obtener ácidos grasos aún más largos. El palmitato también se puede desaturar, pero en posición 9, y genera el palmitoleato. Este palmitoleato es un ácido graso monoinsaturado. ¿Qué pasa entonces si queremos tener o necesitamos ácidos grasos poliinsaturados? Lamentablemente no contamos con las enzimas de los mamíferos para poder realizarlo, no así las plantas, que presentan la capacidad de seguir desaturando los ácidos grasos como el oleato para generar linoleato, alfa-linoleato y así obtener más ácidos grasos poliinsaturados. De ellos deriva entonces el famoso omega 6, a pesar de que nosotros podemos generar cierta cantidad de monoinsaturados, no cumple nuestras expectativas, y también del alfa-linoleato el omega 3. Por lo tanto, se consideran ácidos grasos esenciales en la dieta, ya que nosotros no podemos sintetizarlos o no podemos sintetizarlos en cantidades innecesarias. Entonces, si ya hemos generado los lípidos, pensemos también en las situaciones en las que necesitamos degradar estos lípidos. Primero, necesitamos que su forma de almacenaje, o sea, los triglicéridos, tengan una movilización para poder realizarlo. Esta degradación de los triglicéridos
se va a dar finalmente en tanto en ácidos grasos libres, en su configuración inicial, y el glicerol. Aquí va a intervenir la lipasa sensible a hormonas, interviene el diacilglicerol lipasa y finalmente el monoacilglicerol lipasa. Son los pasos reversibles importantes de estas reacciones. De manera de señalización, el estímulo hormonal que va a guiar esto son hormonas catabólicas como la adrenalina y el glucagón, que nuevamente buscan generar energía libre disponible. Tanto la adrenalina como el glucagón van a generar procesos de fosforilación y activación de esta lipasa sensible a hormonas que desencadena toda la reacción de movilización de triglicéridos. Una vez que se ha concluido la acción de estas enzimas y después de tener un triacilglicerol, luego libera un ácido graso, tenemos un triacilglicerol, libera otro ácido graso, un monoacilglicerol y finalmente descompone la molécula, estos ácidos grasos liberados discurren a través del torrente sanguíneo unidos a la albúmina listos para ser empleados. Existen también, sin embargo, otros ácidos grasos que requieren ser activados y transportados en el mitocondrial para que se puedan emplear. ¿Cómo se activan estos aminoácidos, estos ácidos grasos? Se convierten a acilcoenzima A en el citoplasma, esto a través de la enzima acilcoenzima A sintasa, para luego transportarse mediante dos lanzaderas, la de carnitina 1 y la de carnitina 2. La primera se inhibe por la propia acción de malonilcoenzima A, la misma malonilcoenzima A que nosotros comentábamos pasos atrás, para generar lípidos, lo cual quiere decir que en el catabolismo de estos no podemos tener dos situaciones similares. A veces, cuando ustedes se preguntan por qué toman malas decisiones en la vida, luego recuerden que los lípidos toman buenas decisiones por ustedes, porque no pueden producir ni degradar lípidos al mismo tiempo. La malonilcoenzima A entonces se comporta como un inhibidor de esta lanzadera de citrato para evitar degradar lo que está sintetizando. ¿Listo? Otro proceso importante que debemos destacar es el paso de esta o cualquier ácido graso o la presencia de un triglicérido hacia el acetilcoenzima a través de 4 reacciones consecutivas de beta-oxidación. Todo esto va a ocurrir dentro de la matriz mitocondrial y es una secuencia, primero, de una oxidación por acción de una acilcoenzima A deshidrogenasa y que también libera PAC. Una reacción de hidratación que busca incluir agua allí, la molécula de agua por una enoilcoenzima A hidratasa. La tercera reacción es una segunda reacción de oxidación, y ojo con esos términos, es una segunda reacción de oxidación por lo cual vamos a liberar un reducido. Y finalmente una tiolisis donde se incorpora el coenzima A para tener un acil graso menos 2 carbonos, coenzima A, junto al acetilcoenzima A que finalmente ingresa al ciclo de Krebs para producir más energía. Todo este proceso de 4 reacciones de oxidación se considera y se denomina beta-oxidación. ¿Y cómo está regulado? Pues principalmente por esta famosa lanzadera de carnitina. Como ya hemos visto, la malonilcoenzima A inhibe esta lanzadera de carnitina, evitando que así se oxiden los ácidos grasos que se están sintetizando. Y a nivel hormonal está regulado tanto por la presencia de glucagón y adrenalina, porque ellos van a estimular la lisis de los lípidos, mientras que la insulina lo va a inhibir. Esta lanzadera de carnitina entonces se comporta como una puertita de entrada para que los ácidos grasos lleguen a la mitocondria. Otro fenómeno importante es la síntesis de colesterol, que se va a dar a nivel del hepatocito, que nuevamente encuentra la acetilcoenzima A como su molécula principal. Busca entonces convertir el acetilcoenzima A con 2 carbonos en una molécula compleja de 27 carbonos. Se da a través de 4 fases, no pasos, 4 fases. La primera y quizás la más relevante, también como un paso limitante, es la formación del mevalonato, que también es el punto terapéutico por el cual nosotros tenemos una forma de disminuir la síntesis de colesterol. La segunda es la síntesis de unidades isoprenoides, en paso a este mevalonato, la adquisición de estos carbonos a través del farnestil como una unidad isoprenoide activada.
que posteriormente se acopla y se forma en escualeno, y el escualeno se convierte en colesterol vía la aldosterol, es decir, cambia su configuración para luego perder carbonos y así generar el colesterol que es útil para la configuración de las membranas celulares, la análisis de vitamina D, la síntesis de ácidos biliares y la formación de hormonas esteroideas. ¿Cómo está regulado entonces? Hablábamos que la primera fase es el paso limitante, hay una reacción irreversible y el paso de esta acetilcoenzima A en el complejo HMG coenzima A. Y cómo esta HMG coenzima A se convierte en mevalоnato es la más relevante dentro de la síntesis del colesterol. Pasa entonces que nosotros tenemos este complejo integrado por muchas y diferentes situaciones a través de un sensor de la disminución del colesterol que activa una proteína unida al elemento regulatorio del esterol. Así entonces aumenta la producción de esta enzima reductasa que posteriormente tiene la función de convertir hacia mevalоnato. El aumento de colesterol en condiciones fisiológicas entonces debería inhibir el complejo y por lo tanto disminuir la expresión de esta enzima, por lo tanto disminuir la producción de colesterol. Todo este fenómeno está regulado de manera fisiológica por la insulina, que va a desfosforilarlo y por lo tanto activar al HMG coenzima A reductasa, en tanto que el glucagón la fosforila y la inactiva. Pasa que en situaciones en las que tenemos mayor cantidad de acetilcoenzima A, inherentemente vamos a tener más sustrato para estas reacciones. Como ya hemos visto, uno de los principales motivos es la adquisición a través de los enterocitos de tanto lípidos como de carbohidratos que a la larga van a terminar siendo acetilcoenzima A. Por lo tanto, hay un aumento de la HMG coenzima A reductasa que aumenta el mevalоnato y con ello el colesterol. El target entonces es este paso irreversible, este paso limitante de las reacciones, y con ello tenemos a las estatinas que inhiben de manera competitiva, porque se unen de manera competitiva a la HMG reductasa para que ésta no se una a la HMG coenzima A y así limita la conversión a mevalоnato. Entonces en este grupo tenemos a la atorvastatina, rosuvastatina, y el rol cardiovascular que representan es sumamente relevante. El colesterol entonces, a pesar de que en los últimos años se ha visto de que hay que mantener los niveles a rayas, también es precursor hormonal, precursor de sales biliares y de vitamina D. Por lo tanto es que no podemos desaparecer el colesterol, y aunque sea raro de encontrar en nuestro medio, también la deficiencia de colesterol, ya sea de alta o de baja intensidad, puede lograr problemas clínicos caracterizados. Lo más común es encontrar hipercolesterolemias, las cuales deben ser abordadas desde las dos perspectivas, tanto desde la génesis de los triglicéridos, porque por beta oxidación vuelven a ser acetilcoenzima A, como la de la producción de colesterol. Por lo tanto, es que no deberíamos enfocarnos solamente en reducir el valor que encontremos alterado, sino volver a tener un equilibrio entre ambos. El colesterol, como ya hemos comentado, es fundamental para la génesis de las sales biliares, que si ustedes están rotando cirugía, verán que la patología más común aún, aparte de la apendicitis, que es una patología netamente de emergencia, la patología electiva más común es la colecistopatía escapular. Entonces, tenemos una gran responsabilidad porque los patrones dietarios locales estimulan la síntesis de colesterol y por ende su destino hacia la formación de sales biliares, que de acuerdo a los tres componentes que tenemos en las sales biliares promueven la síntesis de cálculos de colesterol. Igualmente, el colesterol se esterifica para su empaquetamiento y posterior transporte por lipoproteínas, forma hormonas tiroideas y vitaminas. Justamente hablando del transporte de los lípidos, encontramos moléculas lipídicas derivadas que nos van a ayudar a transportar el colesterol hacia los tejidos o hacia el hígado. Son complejos macromoleculares que tienen tanto una parte lipídica como una parte proteica. Se clasifican entonces de acuerdo a su densidad en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad intermedia y alta densidad.
Los kilomicrones entonces se forman en los enterocitos directamente a partir de la dieta. Pasan de manera directa por los vasos linfáticos y llegan al torrente sanguíneo, transportando así entonces los triglicéridos exógenos hacia los tejidos periféricos. Estamos hablando de músculo y del tejido adiposo. Para ello requieren apoproteínas como la B48, la C2 y la proteína D. La lipoproteína lipasa entonces en esos capilares va a hidrolizar a los triglicéridos para que puedan ser liberados de manera de ácidos grasos en los tejidos distales y que empleen el valor energético que poseen. En tanto que las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad son sintetizadas en el hígado y transportan más bien triglicéridos endógenos. De aquí se apoyan con las apoproteínas B100, C2 y la E. En el caso del LDL va a hidrolizar a los triglicéridos remanentes para que puedan nuevamente entrar al ciclo y formar LDLs. Por eso se conoce al LDL como colesterol malo, que también tiene dentro de su composición un amplio componente de colesterol. Y también es importante destacar su color cardiovascular, porque son aquellos que forman la placa ateromatosa que posteriormente puede dar génesis a un infarto del miocardio o limitar la actividad cardiovascular a nuestro paciente. En tanto, el colesterol HDL, la lipoproteína HDL o el colesterol bueno participa, es el único que participa en el transporte inverso. Significa que todas las moléculas de colesterol de los tejidos periféricos son llevados a través de la unión que realiza la enzima lecitina colesterol aciltransferasa al HDL y son transportados de manera muy segura hacia el hígado. Entonces es recomendable tener valores óptimos, cuando menos óptimos de HDL, que oscilan entre más de 45 a más de 60. ¿Listo? También encontramos estados en los que va a ser más difícil, de manera nutricional, promover que nuestros pacientes tengan más de 45 o 60 valores de HDL, como el estado de la perimenopausia, donde hay una transición entre las hormonas, el génesis de estas hormonas tiroideas, pero de estas hormonas caracteres sexuales estimulan muchas reacciones metabólicas y también, al no generarse con la mayor cantidad, pues disponen de colesterol libre, por lo tanto son transportados en los tejidos, teniendo una relación hacia el LDL. Entonces, de manera integrada, recordemos que los kilomicrones son generados, transportan los triglicéridos exógenos hacia los tejidos periféricos y solo los remanentes son llevados a ciclotrons. Los que se encargan de los triglicéridos de vía endógenas, los LDL, los IDLs y los LDLs, y el LDL regresa al hígado o se capta por los tejidos del hígado. El único que realiza entonces el transporte inverso es el HDL, que recoge así el colesterol y lo entrega al hígado. Es importante entonces que destaquemos esto porque no todos los perfiles lipídicos son iguales y ahí se pueden configurar las famosas hipercolesterolemias, las trigliceridemias y las hiperlipidemias, que pueden configurar una inversión en la relación, aumento general del colesterol y los triglicéridos, solo de triglicéridos. Y es muy interesante que nosotros, al tener un factor dietario importante, pues caracterizamos de manera anecdótica la presencia de estas hipercolesterolemias en pacientes que pueden no tener aparentes signos clínicos pues, importantes. ¿Se deberá la dieta? ¿No se deberá la dieta? Quizás ustedes, mentes jóvenes, que pueden investigar y que van a salir con tesis muy productivas en lugar de ansiedad y depresión en el estudiante de medicina en el hospital donde realicen, podrían realizar, ya que van a estar en un hospital público, pedir estos perfiles y hacer un estudio basal o un estudio tirado. Finalmente, haremos un poquito de las cetonas y los cetonas. Los cuerpos cetónicos, recordemos, son tres: acetocetato, beta-hidroxibutirato y ácido. Estos se van a formar en la mitocondria hepática a partir de un exceso de acetilcoenzima A. Las situaciones típicas en las que disponemos de acetilcoenzima A y en las que no podemos emplear propiamente el ciclo de Krebs son el ayuno prolongado, una diabetes mellitus descompensada, donde la sensibilidad y el efecto de la insulina
disponemos de mayor cantidad de acetilcoenzima A y así también la presencia de dietas cetogénicas. Necesitamos un exceso de acetilcoenzima A porque necesitamos dos acetilcoenzima A y luego se condensan y forman una cetoacetilcoenzima A. Forma después el famoso complejo HMG coenzima A. Posteriormente, a través de una reacción de una liasa, suelta la acetilcoenzima A y termina con el acetoacetato. Existen situaciones en las que, siendo más inestable la acetona que el hidroxibutirato, podemos tener la conversión de acetoacetato en estas otras dos moléculas de manera más volátil. Estas cetonas entonces se van a emplear en tejidos estrepáticos como el cerebro, el músculo y se captan se capta acetoacetato y hidroxibutirato son los tejidos estrepáticos. En el interior van a convertir estos cuerpos cetónicos en acetilcoenzima A para que puedan ser invertidos en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o aldecanos. En tanto que el ayuno prolongado va a buscar que el cerebro reduzca la utilización propia de glucosa en pos de usar los cuerpos cetónicos. Cuando este estado de génesis de cuerpos cetónicos se hace de manera importante, encontramos la cetocidosis diabética, un déficit severo de insulina o del efecto de la insulina genera pólisis masiva. Pólisis masiva libera entonces acetilcoenzima A través del aumento de la beta-oxidación y por lo tanto aumento de la cetogénesis. Vamos a encontrar todo tipo de los cuerpos cetónicos y esto disminuye el pH sanguíneo. Así, todas las situaciones de acidosis que ustedes pueden imaginarse se van a configurar en un síndrome como la de respiración de Kussmaul, el aliento acidótico, la deshidratación, que puede llevar a confusión y coma. Por lo tanto, su identificación es crucial para ustedes que muchas veces como internitos van a ser la primera fuerza de choque o como médicos serumistas van a estar allí, tienen que estar siempre pendientes de cuáles son sus tácticas terapéuticas. Se maneja con insulina endovenosa, insulina rápida, dosis por gramo por kilogramo, por fluidoterapia, que también se debería controlar por kilogramo, y el soporte de electrolítico. Estos lípidos, recordemos entonces que no solamente tienen una función energética, no solamente sirven para que nos sintamos mal para el acúmulo de grasa que tenemos, sino tenemos funciones importantes, tanto estructurales como hormonales. Por lo tanto, no podemos tener una dieta sin grasas. ¿Listo? Necesitamos esta fuente macroenergética. Solamente para que lo sepan, un solo palmitato dentro de su metabolismo puede generar hasta 129 ATP. Es una cantidad impresionante solamente con esta molécula. Por lo tanto, es crucial que no demonicemos a las grasas como un macronutriente que debería desaparecer de la dieta. De funciones estructurales no podemos omitirlas porque las requerimos dentro de nuestras funciones celulares básicas. Así entonces los lípidos tienen esta variedad de funciones y podemos ver que hay vías tanto para generarlas como para catabolizarlas dependiendo de cuál sea el estímulo. Lo importante que ustedes deben llevarse a casa es que hay situaciones que van a estimular la génesis de estos lípidos, su almacenaje, así como la liberación de cuerpos que están íntimamente ligados, cuerpos cetónicos, que pueden producir síndromes clínicos. Y allí debería radicar también parte de la terapéutica, en este caso nutricional, de un nutriólogo o de cualquier médico que entienda o que pueda comprender cómo regular esta dieta en su paciente. Entonces, me gustaría quedar acá, pero saben de que ahora tenemos que seguir avanzando y comentarles brevemente sobre vitaminas y las carencias vitamínicas. Si ustedes están acá, ya me tendría que preocupar de que aprendan cuál es la estructura bioquímica de la vitamina A, de las vitaminas liposolubles, porque ya pasaron de química, ya lo saben, yo no me encargo de eso. Yo solamente les proveo un cuadrito resumen en el cual, a través de vitaminas liposolubles o hidrosolubles, destaco el valor de las fuentes principales. Si ustedes encuentran síndromes clínicos por hipervitaminosis o por carencias vitamínicas, lógicamente tendríamos que poder suplementarlos o identificar para anular el consumo de ciertos alimentos.
no todas las plazas serums cuentan con internet, no todas las plazas serums van a tener su herramienta digital en la mano para decir qué alimentos debo restringir a mi paciente que está. Entonces, pueden tener unas nociones básicas, así como para poder emplear planes nutricionales en lugares donde ustedes van a estar indefectiblemente en su primer año de médico. Y aquí el consejo aparte es que hagan el serum, si se vayan a Australia, den los steps, vayan al MIR, porque es relevante que ustedes formen su carácter como médicos en un lugar donde van a estar solos, que vean cómo reaccionan a este tipo de situaciones y capaz que eligen y dicen, no, yo no quiero ver gente, quiero ser patóloga, no quiero ser radióloga y no sufrir con esto, pero si no pueden vivir esa experiencia, están perdiendo gran parte de su carrera como médicos. Muchos colegas que están en otros lugares del mundo aprecian el haber realizado el serum, que les ha permitido tomar decisiones importantes, ya sea que quieren ser dermatólogos, ya sea que no quieren estar enfrentados o que verdaderamente es su carrera. Entonces no pierdan el sentido de su profesión, que es de verse los demás como profesión de servicio, más teniendo un país como el nuestro que tiene lugares muy alejados. Por lo tanto, aprendan que la fuente de vitamina A es hígado, huevos, lácteos y frutas, verduras que tienen color verde o anaranjado. Zanahoria, papaya, calabaza, espinaca y todas ellas las encontramos en nuestro medio. Tiene como función el mantenimiento de la visión nocturna, la integridad tanto de mucosas, epitelios y también tiene un poder antioxidante. Por eso es que en las fórmulas de skincare ya encontramos retinol, retinol escualeno, etc, etc, etc. Cuando falta vitamina A de manera sistémica, no de manera dermatológica, encontramos ceguera nocturna, puede haber xerostalmia. En algún punto me preguntaron si era característica la úlcera corneal. No, pero estamos hablando de una sequedad tanto a nivel de la conjuntiva, de la córnea, y alteraciones diversas que pueden presentarse en piel y huesos. ¿Se puede dar hipervitaminosis? Sí, como cualquier vitamina liposoluble puede desarrollar toxicidad, ya sea aguda o crónica. La hipervitaminosis A se tiene por náuseas, vómitos, visión borrosa e hipertensión intracraneal, mientras que la crónica da tanto daño óseo como daño hepático. ¿Cómo se efectuaría entonces una hipervitaminosis? ¿Comiendo muchos alimentos? No. La famosa pregunta que nos hacen muchos pacientes es si pueden tomar algún suplemento vitamínico. Y deberíamos entender que la suplementación es también una estrategia nutricional, una estrategia terapéutica, que se debería usar siempre con indicación médica. Entonces no seamos ligeros en nuestros comentarios y decir, bueno, sí puedo comprar complejo B, vitamina C, puedo hacer megadosis y tomar estos suplementos de vitamina A, porque las liposolubles al menos tienen toxicidad. Por eso es que si ustedes van a las farmacias es más difícil que les vendan un complejo de vitaminas liposolubles que la del famoso complejo B, porque la hipervitaminosis es menos soluble. La vitamina D ya sabemos que es muy importante para la homeostasis del calcio y del fósforo y también el mantenimiento de la salud de las personas. Se encuentra en pescados como pescados azules, salmón, atún, bonito, sardina, trucha, en la yema del huevo, lácteos, casi todos los productos de la industria que tienen se consideran de canasta básica, vienen fortificados con todas las vitaminas liposolubles, muchas de ellas si son de líneas pediátricas con complejo B y vitamina C. También es importante que podamos destacar la vitamina D se sintetiza una parte de ella con los precursores gracias a la luz solar. Entonces, se pueden encontrar en algunas poblaciones, quien se vaya a Londres a ser médico encontrará mucha más deficiencia de vitamina D que en nuestro medio, que tenemos sol casi todos los días del año. En cuanto a la vitamina E, se ha hablado mucho de su potente rol antioxidante, de la protección que ejerce a través de las membranas celulares, porque evita la peroxidación lipídica, y el posible papel tanto en integridad vascular como en integridad inmune. En algunos protocolos dietarios para pacientes oncológicos está la suplementación de vitamina E. Y esto se encuentra, además de la clásica pastilla de vitamina E, en aceites vegetales, girasol, oliva, canola, los frutos secos, nueces, las almendras, las semillas, germen de trigo, no afrecho,
Fermente trigo, es diferente, viene con un corazoncito, con una ajonjolí que se revienta. Y los vegetales de hoja verde. Cuando tenemos esta carencia pueden aparecer diversas manifestaciones neurológicas y también hemólisis, porque la membrana más sensible es la del eritrocito. Hay estados de hipervitaminosis, por los motivos que hemos comentado. Es poco frecuente, pero esto puede llegar a antagonizar la vitamina K. A propósito de la vitamina K, me pasó, y lo comento con todas las clases porque me sigue pareciendo irrisorio, que mi residente no sepa cuáles son las fuentes dietarias de la vitamina K. Nosotros ingresamos pacientes para su preparación a sala de operaciones. Son pacientes anticoagulados, pacientes complejos. Entonces, si llega su bandeja del almuerzo mientras estamos pasando visita y veo ahí un pastel de acelga y el señor está en terapia puente, disminuyendo su INR, lógicamente tengo una gran fuente de vegetales. Ya lo operé, no puedo darlo de alta porque el INR no sube y el señor comiendo su saltado de acelga. Entonces, necesito que ustedes consideren algunos detalles importantes. No solo que coloquen dieta para paciente diabético, dieta para paciente anticoagulado. Conozcan estas fuentes alimentarias porque hay errores que se dan. Me parece increíble que en el sistema de salud se dé, pero pasa con mayor frecuencia, mucha frecuencia, más de la que nosotros quisiéramos. También es posible sintetizar vitamina K gracias a los aceites vegetales, esto a nivel del ilion distal y del colon. La vitamina K tiene un rol muy importante en la coagulación sanguínea y también en el metabolismo óseo. Entonces, es importante que nosotros la suplementemos en algunos estados donde se ven alterados, como en falla hepática, trastornos biliares moderados o graves. Cuando tenemos se nos pasa la mano en esta suplementación, por ejemplo, que es el motivo más fácil donde nosotros encontramos hipervitaminosis K, hay estados procoagulantes y también hay un riesgo aumentado de fibrosis. En cuanto a las vitaminas hidrosolubles, nosotros evaluamos el famoso complejo B, tenemos a la tiamina, que se encuentra en cereales integrales, en legumbres, frutos secos, en carnes, como la de cerdo y el huevo. La tiamina es un cofactor para la descarboxilación de todos los alfa-cetoácidos. Suena porque provienen del metabolismo de los carbohidratos. Entonces aquí empezamos a encontrar cofactores, facilitadores, parte o precursores del metabolismo de los macronutrientes. Por eso es que son esenciales en nuestra dieta. Casi anecdótico es decirle que producen síndromes caracterizados como beriberi seco, beriberi húmedo. El objetivo es que ante la fortificación de los alimentos tengamos una disminución de estas avitaminosis, pero todavía es regular, sobre todo si van a hacer su internado, su trabajo en el MINSA, encontrar algún síndrome de Wernicke-Korsakoff por ahí el 15 de agosto, 28 de julio, después de Navidad. Son fechas muy frecuentes para encontrar cierto tipo de patologías. Entonces, ilustrativo es, pero no es muy frecuente. La vitamina B2 o riboflavina se encuentra en lácteos, huevos, carnes y los vegetales de hoja verde. Son precursores tanto de FAT, el complejo de Femene, y participan en todas las reacciones de oxidorreducción. Entonces son fundamentales para el metabolismo del mismo. Pueden producir, cuando disminuyen los niveles de vitamina B2, estomatitis, queilosis, glossitis, dermatitis. En tanto que la niacina se encuentra en carnes magras, o sea, res, ternera, cordero, cerdo, pescados, o también las legumbres. Participan entonces como precursor del NAT y el NAT. Fundamental. Tiene un síndrome clínico cuando tiene deficiencia conocido como pelagra, con la presencia de dermatitis, diarrea y demencia. Aunque con mayor frecuencia pueden aparecer algunas alteraciones neurológicas no caracterizadas. Luego a los neurólogos les encanta dosar vitaminas y dar vitaminas y complejo B a todo el mundo. El ácido pantoténico se encuentra en el hígado, ya sea de res, de cordero, la yema del huevo, legumbres, cereales integrales o champiñones. Es parte de la coenzima, por lo tanto, tiene un rol crucial, básico, en el metabolismo tanto de carbohidratos como de ácidos grasos. Su deficiencia es poco frecuente cuando se da hepatitis, síntomas generales, calambres, irritabilidad.
Algo anecdótico es que se ha también considerado que al ser parte de la coenzima A, tiene un rol importante en la cicatrización y el empleo de esta energía para poder reestructurar los tejidos. Por eso es que el ácido pantoténico también tiene presentaciones dermatológicas para poder ser coadyuvante a la adecuada cicatrización. Como no me pagan, yo no les voy a decir cuáles son, entonces estarán ustedes en el mercado. El día que me pagan, les digo que se llama Bepantén y Cicatrán de 5, ¿no? Para que se puedan ver. Tenemos a la piridoxina como B6 y se encuentra en todas las carnes, en los frutos secos y en el plátano. Es cofactor del metabolismo de los aminoácidos, o sea, participa, como veremos en la siguiente clase, en transaminaciones, en las descarboxilaciones y por lo tanto puede generar neuropatía periférica o confusión. Hay hasta suplementos endovenosos de piridoxina cuando el paciente tiene dolor lumbar, cuando tiene alguna parestesia, y ya se ha popularizado eso incluso con una fórmula combinada de analgesia. En cuanto a la biotina, vemos que está en hígado, en huevos, frutos secos, pero también hay una síntesis a través de la flora de la microbiota intestinal. Es cofactor también para generar los aminoácidos y puede generar dermatitis por alopecia. Es muy raro que ya presente manifestaciones sistémicas como a nivel neurológico. Y el ácido fólico es también uno de los más suplementados en nuestro medio porque participa en la adecuada señalización para la formación del tubo neural. Esto pasa cuando tenemos las primeras 3 semanas de gestación, las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas y emplean grandes cantidades de ácido fólico. También se suplementa porque existen antagonistas directos del ácido fólico, ya que al ser importante en la síntesis de nucleótidos y participar en divisiones celulares, todo aquel medicamento que busque frenar la acción de síntesis celular, metrotexate, nicofenolato, van a disminuir los niveles de ácido fólico y entonces hay que suplementar. Pacientes típicos, artritis reumatoidea, pacientes con enfermedades mixtas del tejido conectivo, trasplantados renales, trasplantados de cualquier órgano, que también reciben quimioterapia. Todos ellos necesitan una suplementación adecuada de ácido. Y entonces los podemos encontrar en los vegetales de hoja verde, en las legumbres, en los secos, los cuales deberían ser implementados de manera individualizada y específica. Finalmente, la cobalamina se encuentra también como fuente animal única y es imperativo que se suplemente en los pacientes que llevan una dieta exclusiva basada en plantas, antes llamada veganismo. Participa en el metabolismo de los ácidos grasos y en la síntesis de ADN y en el mantenimiento de la vaina de mielina. Por lo tanto, si reciben un niño, para quienes van a ser pediatras, si reciben un niño cuyos padres están medio tapados un poco, que sea vegano, por lo menos que le suplemente, decía no. Esto porque la fuente es netamente animal. Por ello no queremos que tengan ni anemia melalográfica perniciosa ni la degeneración de los órganos. Ya para cerrar, así de perdón, tenemos el ácido ascórbico, vitamina C. Mucho se dijo sobre la vitamina C. El año pasado, en su trabajo de fase, me trajeron un artículo que hablaba sobre el peligro de las megadosis de vitamina C. Lo encontramos de manera natural, gracias a Dios, en muchas de las frutas de nuestro medio. Naranja, lima, limón, mandarina, toronja, fresas, kiwi, casi todas las frutas tienen una cantidad de cítricos. También encontramos el tomate, brócoli, pimientos y tiene un poder antioxidante importante. Participa en la síntesis del colágeno, en la carnitina, en el síntesis de hormonas y él facilita la absorción del hierro. Entonces, se ha hablado mucho, hay mucha publicidad en el medio sobre tratamientos estéticos para evitar el envejecimiento de la piel, tener el colágeno adecuado. Pero a pesar de que no se encuentra todavía caracterizado en los textos clásicos de hipervitaminosis C, vamos camino medio, porque ponen megadosis de 3 gramos, 4 gramos semanales y es una respuesta que
no participa dentro de la cadena metabólica. El ácido ascórbico debe ser absorbido a través del linfocito para que pase todo el proceso de llegar a ese capilar, porque así se activa. Si no viene y está directamente en el nivel sérico, no vamos a encontrar los efectos. Eso es lo que nos pasó también en la historia de la nutrición con el advenimiento de los nutrientes parenterales. Se pensaba que si ya tenemos los nutrientes parenterales, les debemos colocar todos en su forma primigenia, o sea, solamente sosas, frutosas, pero se ha fracasado en ese intento. Pues no todo lo simplificado resulta mejor. El torrente sanguíneo no aguanta todo. Por más de que los sociólogos quieran hacerles creer que sí. Entonces, como habrán visto, las vitaminas también son importantes, son relevantes, deben ser estudiadas y deben ser evaluadas en sus fuentes nutricionales para suplementarlas en casos de carencia o evitar los excesos, que desafortunadamente en nuestro medio, estando en una urbe, la segunda ciudad más grande de nuestro país, es más fácil encontrar adultos mayores que van a una farmacia y que simplemente consumen suplementos vitamínicos pensando que eso va a ser mejor para ellos, pero que podría considerarse dentro del suplemento. Y que también sigue siendo relevante las fuentes nutricionales naturales con las cuales se pueden consumir. Ya eso van ustedes. En la siguiente fase ya integraremos todo lo que estamos haciendo. No se olviden que en la siguiente clase tenemos una revisión de estos contenidos, la segunda y última evaluación, el segundo punto de evaluación continua.